7 de la mañana, 21 minutos. Es momento, es tiempo de Abogado en su Casa. Este espacio, una alianza entre la Universidad Cooperativa de Colombia y Huila Estéreo. Este espacio que es dedicado para todos ustedes, queridos oyentes, que deseen hablar con los abogados especialistas, por supuesto, en distintos temas. Hoy, pensión de sobrevivientes para compañeros permanentes o cónyuges después del fallecimiento de otro cónyuge o compañero permanente. A veces tenemos esas dudas, y si esto le pasa a usted, querido oyente, comuníquese con nosotros, 871-3904 y 314-664-7612. Tenemos a esta hora de la mañana a nuestros abogados aquí en la mesa de Huila Estéreo Noticias. Guillermo Daniel Quiroga Duzán, él es abogado laboralista. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, nuevamente muchas gracias a ustedes por la invitación. También tenemos a Juan José Burgos, judicante, también está aquí con nosotros. Gracias por estar. Muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar del tema central. Expliquémosle un poco qué se trata centralmente cuando hablamos de pensión de sobrevivientes, cuando hablamos de que aquí hay que tocar el compañero permanente o cónyuge después del fallecimiento del otro cónyuge o compañero permanente. ¿Qué podríamos decir al respecto, abogado? Bueno, lo primero que quiero contarles es que el derecho a la seguridad social es de los derechos más bonitos que tiene el expendio del mundo jurídico. Inicialmente quiero contarles que esta pensión de sobrevivientes es aquella que se le otorga a un familiar cuyo, como bien lo decías tú, cónyuge, compañero permanente ha fallecido. Y este cónyuge o compañero permanente que ha fallecido puede estar pensionado por vejez o por invalidez o puede ser una persona cotizante y tiene que cumplir o acreditar una serie de requisitos. Quiero contarles que el éxito de estas pensiones es acreditar una serie de cumplimientos para las personas que son beneficiarias. Entonces, ¿quiénes son beneficiarios? Quiero contarles a nuestros oyentes quiénes son los beneficiarios. Pues primero, el cónyuge o la compañera permanente. Segundo, los hijos. Tercero, a falta de hijos, los padres. Y a falta de todos los anteriores, los hermanos inválidos. Pero aquí quiero hacer una aclaración, y es que no importa cuántos compañeros permanentes o compañeras permanentes tengamos, todos tienen derecho. Es decir, si una persona tenía esposa y tenía dos compañeras permanentes, siempre que se acrediten los requisitos, todos pueden ser beneficiarios de este derecho. 7 de la mañana, 24 minutos. A esta hora tenemos nuestro primer caso, o bueno, oyente que se comunica con nosotros a través del Huila WhatsApp y nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa con el dinero si la persona fallece antes de, aquí está, antes de cobrar su pensión? Es decir, si yo por lo menos soy la esposa, me pasa en ese caso, soy la esposa o fui la esposa de esa persona y quiero saber esa procedencia o qué va a pasar con el dinero si esta persona fallece antes de cobrar la pensión. ¿Qué podríamos decir al respecto como para empezar a aclarar un poco el tema, abogado? Bueno, entiendo que esta persona era pensionada, ¿no? Sí. La persona que falleció y le habían cotizado la mesada pensional a la cuenta correspondiente. Pues lo primero que tiene que acreditar ella es, dependiendo del banco de la entidad financiera, tiene que acreditar una serie de documentos, como por ejemplo el registro civil de defunción, el registro de matrimonio, una declaración extrajuicio, y pues si no hay más herederos, porque aquí también tenemos que tener en cuenta lo de la masa sucesoral para efectos de reclamar esa mesada pensional, entonces asimismo se le cancelará o no. Pero ya posterior a eso, ya puede iniciar ante la entidad correspondiente, sea Colpensiones, Colfondos, el fondo privado o el fondo público, el trámite para la solicitud de pensión de sobrevivientes. Pero si se le consignó en una cuenta, pues tiene que dirigirse a la entidad financiera para solicitar el cobro de esa mesada pensional. Es importante también saber de que esto, como usted lo ha dicho, abogado, pues nos puede ocurrir a cualquiera, ¿no? A todos. Otro oyente, gracias, es el señor Augusto Cabrera en el municipio de Tello. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Nos está escribiendo, si muero antes de cumplir la edad o las semanas cotizadas para pensión, mi hija de 18 años puede reclamar el dinero de mis aportes. Ella trabaja y no es discapacitada. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, lo primero que hay que saludar a nuestro oyente en Tello, ¿no? Sí. Lo segundo, pues,
hay que hacerle una aclaración. En el evento de que él fallezca y no esté pensionado y la hija no acredite el cumplimiento para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, pues ella puede reclamar la devolución de aportes o la indemnización sustitutiva de la pensión, pues dependiendo del fondo en el que se encuentre. Pero si ella está estudiando y acredita que está estudiando en una entidad reconocida por el Ministerio de Educación, pues tendrá derecho a una pensión de sobrevivientes. Pero la respuesta es sí, en el evento de que él fallezca, ella puede retirar los aportes que él haya cotizado hasta el momento de su muerte. En el municipio de La Plata nos escribe la señora María Perdomo. Muchas gracias, señora María. La pregunta es la siguiente, quiero saber si el abogado me puede ayudar, esperemos que sí. Dice, mi familiar falleció, tenía 13 años cotizados en Colpensiones, sin embargo, se cambió de fondo de pensiones. Llevaba 2 años en fondo privado, pero ella necesita saber quién le responde. Si eso pasó a Colpensiones o quiso volver a Colpensiones, ¿cómo puede reclamar el dinero? Estoy confundida. ¿Qué podríamos decir, abogado? Bueno, lo primero que hay que nuevamente saludar a nuestro oyente en el municipio de La Plata. Lo primero que hay que mencionarle es que si él falleció estando cotizando al fondo privado, pues quien tiene que responder por la pensión de sobrevivientes es el fondo privado. Y en este sentido, sí quiero decirles que tiene que hacer la cuenta y tener esa persona fallecida 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años para que la señora pueda ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes. Independientemente de si estuviera en Colpensiones o en Colfondos, el trámite es exactamente el mismo y puede hacer la solicitud común y corriente. No importa que se haya trasladado de Colpensiones a Colfondos, porque lo importante es que se acredite el cumplimiento de las semanas para solicitar la pensión de sobrevivientes. Abogado, buenos días. Habla Yadira Gómez. Abogado, la siguiente pregunta, una inquietud. En caso tal que la pareja, por ejemplo, si es el caso de esposos, no están casados, ¿ahí qué pasa? La esposa no podría acceder a tener, digamos, esta pensión. Bueno, muy buenos días. Lo primero que hay que hacerle la aclaración al oyente es que, pues si no están casados, no tiene la calidad de esposa, tiene la calidad de compañera permanente. Y en tratándose de pensiones de sobrevivientes, pues usted tiene que acreditar que convivió 5 años con esta persona dentro de los, o sea, él muere hoy, tiene que acreditar 5 años anteriores a la muerte, la convivencia, y esta convivencia pues se acredita con los vecinos, con testigos, con declaraciones extrajuicios, con si tienen hijos, pues los registros civiles de nacimiento de los hijos, entre otros. Eso me estaba diciendo, me está escribiendo un oyente en Neiva, en el barrio Puertas del Sol. A mí me pasa lo mismo que la anterior pregunta, pero tengo hijos. ¿Qué se puede hacer? Claro, digamos que los hijos son una, pues... Perdón, abogado, me dice, tengo hijos, 2 mayores de edad y 1 menor de edad. No hay ningún problema. Digamos que los hijos son una prueba, suena feo decirlo, pero pues en derecho toca ser muy concretos, son una prueba para demostrar la convivencia. Entonces suele pasar que muchas veces no se casaron ni por lo civil ni por los ritos católicos o religiosos. Entonces se acredita la convivencia pues con los registros civiles de nacimiento. Hay parejas que tienen 5 o 4 hijos en un término no superior a 6 años, entonces en ese tiempo esos registros civiles de nacimiento acreditan convivencia. De igual manera, yo siempre recomiendo declaraciones extrajuicios ante notarías y adicionalmente siempre recomiendo tener en cuenta pues otro tipo de situaciones como fotografías, como las declaraciones de los vecinos. De igual manera siempre recomiendo si están afiliados o si la persona fallecida los tenía afiliados a salud, pues para demostrar convivencia, para demostrar que efectivamente hacían una vida marital, independientemente de que ostenten o no la calidad de esposas o de esposos. Abogado, saludo cordial. No sé si esté fuera de contexto la pregunta, pero como la canción de Diomedes, uno nota cada rato que los hijos hacen fiesta antes de que el pensionado se pensione, Sí, ¿cierto? sí, eso sí. O la persona se pensione. Sería bueno aclararle a la gente exactamente quiénes tienen derecho, hablando de hijos, a la pensión después de que fallezcan. Claro que sí. Después de que la persona fallezca y acredite que es pensionado, que acredite el número de semanas que les dije anteriormente, ¿quiénes tienen derecho hablando de hijos? Pues primero, aquellos que tengan de 0 a 18 años. Ahí no hay requisitos que acreditar salvo que sea hijo. Y eso se acredita con el registro civil de nacimiento. Y de los 18 a los 25 años, siempre y cuando estén estudiando en una
universidad o en un establecimiento educativo acreditado por el Ministerio de Educación y que como mínimo cumplan 20 horas de estudios semanales. Entonces, por ejemplo, si su hijo está estudiando un curso de inglés y solo hace 8 horas semanales y el padre de esta persona que ya tiene 20 años fallece, pues no va a poder solicitar la pensión de sobrevivientes porque no cumple con el mínimo de horas establecido para solicitar esta pensión. Y de igual manera, todos los hijos inválidos que al momento del fallecimiento de la persona, sea mamá o papá, tenga la calidad de inválido, se tiene que acreditar ¿cómo? Pues con el correspondiente dictamen de pérdida de capacidad laboral que expide la Junta Regional del Huila, la Junta de Pérdida de Calificación, y de esta manera se puede solicitar la pensión de sobrevivientes de este hijo inválido. Mari, tenemos... A través del 314-664-7612, los oyentes ya empezaron a escribir su inquietud. Estamos al aire con Abogado en Casa. Un oyente nos escribe, dice, mi padre es pensionado y él me deja media pensión por invalidez en caso de fallecimiento y la otra mitad a su actual esposa. ¿Qué se debe hacer? Pues digamos que entiendo que el padre ya falleció y tenía una pensión de invalidez y como les dije, si tiene una pensión tanto por vejez como por invalidez se puede hacer. A la esposa le va a quedar el 50% de ese 100%, es decir, si él tenía un ejemplo, ¿no? Así de manera para que el oyente le quede claro el tema, si él devengaba 1 millón de pensión, a la esposa le va a quedar 500.000 pesos y a él o a ella, que es el hijo o la hija, le va a quedar el otro 50%, siempre y cuando acredite lo que anteriormente le estoy diciendo. Aquí quiero hacerles una aclaración y es que si esta persona cumple los 18 años y no acredita estar estudiando, ese 50% que le correspondía como hijo inmediatamente va a pasar a la cónyuge o compañera permanente, es decir, ella se va a quedar con el 100% de la pensión. 7:34 minutos. Buenos días, Will Estéreo. Mi hermana tiene 3 pensiones por el esposo que falleció. Si ella llega a faltar, ¿sus hijas pueden recibir las pensiones? Aquí hay que ver qué tipo de pensiones son las que ella tiene. En este caso, la pensión de sobrevivientes que le dejó el esposo ya no se puede seguir sustituyendo, digámoslo de esa manera. Y también hay que ver, ella tiene 2 pensiones, me imagino yo que se trata del 3. régimen del magisterio. 3 pensiones. Pero es que una es del esposo que falleció y Sí. que le dejó. Entonces las otras 2, entendería yo que puede ser del magisterio, pensión gracia y pensión de jubilación, que ellos son un régimen especial, y las formas para solicitar la pensión de sobrevivientes en el magisterio, pues tiene un trámite diferente que ante Colpensiones o Colfondo. Entonces, pues hay que ver la naturaleza de la pensión, si es Cremil, ejército, si es policía, si es magisterio, o si es regímenes privados o públicos como Colpensiones o Colfondos. Una última inquietud de parte del oyente. Buen día, por favor. Si muere antes de pensionarse, ya tenía la edad, pero le faltaba, eran las semanas cotizadas, ¿qué puede hacer la esposa en este caso? Como lo mencioné anteriormente, hay que contar 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento. Entonces, si la persona le faltaba solamente el tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas y ya tenía la edad, entonces la esposa tiene que ver si tiene 50 semanas y pedir la pensión de sobrevivientes o solicitarla ante el fondo pensional que se encontraba afiliado o cotizando la persona fallecida. En el evento de que no acredite las 50 semanas, pues ella puede solicitar la devolución de aportes o la indemnización sustitutiva para que se le cancele lo que él había aportado durante el transcurso de su vida laboral. Lorena, antes de ya cerrar Abogado Sí. en Casa, hay una inquietud de un oyente que nos escribió el día jueves del mes pasado, el tema también de la pensión. Dice, soy empleado y cotizo en protección la pensión de vejez. Tengo 1.339 semanas hasta este mes. Tengo 59 años cumplidos. Mi pregunta es, ¿tengo posibilidad de lograr mi pensión al cumplir los 62 años? ¿Me pueden sacar de mi trabajo? Bueno, esta es una pregunta súper interesante que se nos sale totalmente del tema de las pensiones de sobrevivientes porque Sí, este es un tema de claro. pensión de vejez, pero se la voy a responder con todo el gusto del mundo. No, y sería fantástico porque creo que hay muchos en esa misma situación. Lo que sucede con los regímenes privados, por fondos, por venir, es que usted aquí no tiene que acreditar el número de semanas. Es decir, en Colpensiones usted tiene que acreditar hombre 62 años o mujer 57 años y 1.300 semanas, ¿cierto? Mientras que en el fondo privado usted tiene que acreditar un porcentaje equivalente al 110% del salario mínimo. Por eso usted, en el fondo privado, usted puede cumplir
los 62 años, pero si no tiene este 110%, usted no se puede pensionar. Entonces, la respuesta a nuestro oyente que nos escribió vía WhatsApp sería hablar directamente con el fondo para ver qué porcentaje de pensión lleva, y si a los 62 años, que sería la edad mínima pues para el pensionarse, ya tiene ese 110%, solicitar la pensión de vejez. Es mi consejo que le puedo dar. Perfecto, abogado. Muchísimas gracias a nuestros oyentes que se comunican con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas y también nuestro Huila WhatsApp 871-3904 y 314-664-7612. Juan José Burgos, que es judicante y de alguna manera también representante, la voz de la Universidad Cooperativa. Por favor, demos los números telefónicos de la universidad, del consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa, pero además de eso, la información tan importante para que los oyentes sepan que pueden tener de la mano la asesoría de ustedes. Como tal, no atendemos vía telefónica, sino a través de nuestro consultorio jurídico virtual y el consultorio jurídico presencial, que está ubicado en la calle Séptima, número 564. Cabe aclarar que todas las dudas que tengan nuestros oyentes las estaremos resolviendo a partir del 5 de agosto, ya que el consultorio por periodo intersemestral no se encuentra atendiendo al público. Los casos que actualmente cuenta el consultorio jurídico se siguen atendiendo, los estudiantes siguen teniendo la asesoría de nuestros expertos en todas las áreas de derecho, y por lo tanto los derechos de los usuarios pues van a estar salvaguardados en todo este periodo intersemestral. Entonces, invitarlos a que a partir del 5 de agosto pueden volver presencialmente al consultorio jurídico o a través de nuestro consultorio jurídico virtual. Eso es muy importante, demasiado importante. 7 de la mañana, 37 minutos. Abogado Guillermo Daniel Quiroga Duzán, abogado laboralista de la Universidad Cooperativa de Colombia, del consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa que de si Colombia. tiene alguna duda de pensión, contacte al doctor Experto. por favor. Y yo creo que esto da para mucho más y para ahondar, abogado, porque aquí hay muchos casos. Mire, esto ya se me llenó, pero no nos queda tiempo. Juan José Burgos, judicante también, muchísimas gracias. Abogado en su casa, el espacio en alianza de la Universidad Cooperativa de Colombia con Huila Estéreo, que lo llevamos a ustedes a esta hora de la mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un cordial saludo y espero volver pronto. Claro que sí. Huila Estéreo.